Descubiertas oscuras. La masacre del 62 en el juego poderoso del gobierno de El Salvador revela secretos aterradores. En una noche estrellada de San Salvador, el aire estaba cargado de una opresión palpable. Las sombras se arrastraban por las calles empedradas, como si los secretos del pasado estuvieran listos para salir a la luz. Rafael, un experiodista cuya pluma había desenmascarado tantas verdades ocultas, ahora se hallaba abrazado por el silencio. Un silencio pesado, que oprimía el pecho y se alzaba entre los ecos de un tiempo que muchos preferirían olvidar. Mientras hojeaba documentos amarillentos en su pequeño apartamento, un estremecimiento le recorrió la espalda. Las pruebas de una masacre. La brutalidad de 1962, cuando los que se opusieron al régimen fueron perseguidos y asesinados, emergía con una claridad aterradora. Cada palabra en aquellos papeles, cada fecha, cada nombre, hablaban de vidas destruidas por un poder insaciable. Su corazón latía con fuerza. ¿Hasta dónde debía llegar para exponer la verdad? Rafael sabía que salir a la luz requería más que coraje. Tendría que enfrentarse al oscuro legado de su familia. Al descubrir que su abuelo había estado involucrado, un nudo se formó en su garganta. La traición rasgaba su conciencia, y el miedo a la represión se cernía sobre él como una sombra amenazante. Era un juego peligroso. Cada paso adelante podría costarle todo, incluso a Mariana, su amada y ferviente activista de derechos humanos. Una tarde, mientras cenaban, el aire estaba tenso. La risa quedó atrapada en la garganta de Mariana al percibir su inquietud. «¿Qué está pasando, Rafael?», preguntó, su mirada penetrante buscando respuestas. Pero él solo sonrió forzadamente, las palabras atrapadas en su mente, luchando por escapar. La atmósfera se volvió más pesada con cada día que pasaba. Rafael comenzó a recibir llamadas anónimas. Advertencias siempre amenazantes dejaron un rastro de ansiedad en su pecho. «Cuidado con lo que buscas». Ese mensaje repetido le seguía como un eco. Pero la curiosidad lo impulsaba. La verdad sobre la masacre necesitaba salir, y si su familia era parte de la historia, tendría que enfrentar esa dura realidad. Las sombras del pasado se alzaban más vivas que nunca. Su antiguo amigo de la infancia, Manuel, ahora un poderoso hombre en el gobierno, aparecía como un espectro. Rafael lo sabía. Manuel manipulaba pruebas, distorsionaba hechos para proteger su propio legado de sangre. Un encuentro inesperado con él reavivó viejos temores. «Es mejor que dejes esto, Rafael. Algunas verdades no deben ser reveladas», le dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba atrapado en un laberinto del que parecía no haber salida. El peso de las decisiones se volvió abrumador. ¿Debería arriesgar todo para buscar justicia por aquellos que no podían hablar? El dilema lo mantenía despierto por la noche. Entonces, un mensaje llegó a su teléfono, un aviso intrigante que lo hizo temblar. «Tu madre guarda un secreto sobre la masacre». Las palabras resonaron en su mente, dejándolo helado. Se couldn't help but wonder. ¿Conocía realmente a su familia? El viento aullaba fuera de su ventana. Las sombras danzaban en las paredes. Todo parecía estar a punto de desmoronarse. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La noite caiu em San Salvador com um silêncio que parecia pesar mais que el aire denso. Rafael mirou por la ventana de seu pequeno apartamento. El vento aulhando como se anunciara a tempestade que se avecinava. La revelação deu mensagem de texto aún retumbava em sua mente. Tu madre guarda um secreto sobre a massacre. Las palavras silbavam em seu interior, llenando-lo de medo e incertidumbre. Que podia significar isso? La mente de Rafael se llenó de recuerdos de su infancia. Pasaron frente a él imágenes de tardes en la casa de su abuela, de risas y juegos, pero ahora esos momentos tenían un filtro de traición. Se preguntó cuántas veces había estado su madre al tanto de la verdad oculta tras su familia. ¿Qué más podría estar escondiendo? No pensó. Las calles vacías, su corazón latía con fuerza. Cada paso le hacía más consciente del peligro que lo rodeaba. Sus pensamientos eran un torbellino, mezclando recuerdos de infancia y las verdades crueles que se inscribían en aquel pasado oscuro. Llegó a la casa. La puerta entreabierta le dio la bienvenida a un hogar que ahora parecía ajeno. Su madre estaba en la cocina, con el ciclo de la vida fluyendo a su alrededor. El aroma del café recién hecho era reconfortante. Pero no había nada en él que calmara la tormenta que despertaba dentro de él. «Mami, necesito que hables conmigo», dijo, el tono inesperadamente firme. Ella levantó la vista. Su rostro palideció al ver la seriedad de su hijo. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando mantener la voz tranquila, pero un hilo de preocupación se enredó en sus palabras. «Sobre la masacre, sobre el abuelo. Sé que sabes más de lo que has contado. ¿Qué estás escondiendo?», demandó Rafael. Un silencio profundo llenó el aire. Su madre se quedó inmóvil, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Finalmente tomó aire y con una voz quebrada murmuró: «Hay cosas que no entiendes, cosas que te cambiarían para siempre». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un golpe resonó en la puerta. Alguien estaba llamando, insistente. Rafael sintió que su corazón se detenía. Su madre lo miró, los ojos llenos de terror. «No abras, no lo hagas», gritó. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y Manuel apareció. Su expresión era una mezcla de desprecio y desdén. «Rafael, he venido a decirte que debes parar antes de que sea demasiado tarde. Te están observando». Su voz era como un cuchillo, afilada y fría. Rafael retrocedió. El terror lo invadió al darse cuenta de que su viejo amigo era ahora un enemigo. Pero en medio de la tensión, lo que hizo que todo se destruyera fue el sonido de una llamada de su teléfono. Él se volvió y vio que era un video en directo. Cuando abrió la pantalla, la escena revelada fue desgarradora. Había imágenes de la masacre, y en medio de esa locura, la figura de su madre, joven, realizando actos que jamás podría haber imaginado. La traición lo atrapó con fuerza, como si una mano cruel lo estrangulara. «No», gritó, mientras la comprensión se filtraba en su mente. Aquel secreto que había buscado era más grande y más devastador de lo que jamás había imaginado. ¿Qué verdad había estado escondiendo su madre? Su mundo se desmoronaba. Las sombras del pasado se arremolinaban a su alrededor, dejando solo una pregunta a su paso. ¿Qué había realmente sucedido en aquella masacre? Y lo más aterrador, ¿estaba su madre involucrada de una manera que jamás habría creído posible? La revelación lo golpeó con la fuerza de un trueno. Rafael, atónito, miraba la pantalla, los ojos desorbitados. La imagen de su madre, tan joven, inmersa en la brutalidad de la masacre, lo sacudía como un terremoto. «No puede ser»,
¿Qué has hecho? Su voz apenas era un susurro, pero su corazón retumbaba con la indignación y el dolor. Manuel estaba ahí, su sonrisa torcida revelando algo que Rafael nunca había querido ver, una complicidad peligrosa. Lo ves, ¿verdad? La verdad duele. Las palabras de Manuel caían pesadas en la atmósfera, y Rafael sintió como si el aire mismo lo abandonara. Su madre, la mujer que le enseñó a amar, a ser humano, históricamente implicada en la muerte y la opresión. ¡Basta!, gritó Rafael, su voz resonando con ferocidad, pero ya no estaba hablando solo. Miró a su madre, quien temblaba, aún más pálida. «Mamá, ¿cuánto tiempo has estado guardando este secreto?». Ella intentó responder, pero su voz se desvaneció en un llanto ahogado, impotente. No era solo un juego. Había más en juego, Rafael. Era sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué costo? Rafael apretó los dientes, sobrepasando el miedo y la confusión. Deseaba gritar, pero también necesitaba entender. La mirada perdida de su madre se transformó en un grito mudo de horror. Y entonces sucedió lo inesperado. En medio del tumulto emocional, un sonido ensordecedor recorrió la habitación. El disparo de una pistola. Rafael se giró instintivamente, el eco resonando en su mente. Allí estaba Manuel, con una pistola desenfundada, apuntando a ellos. «Lo siento, Rafael, pero no puedes saber la verdad. La verdad es una carga que ni estás preparado para llevar». Los ojos de su madre se llenaron de terror y un grito salió de su garganta, pero ya era demasiado tarde. La mano de Rafael se movió rápidamente, deteniendo a Manuel. «No, no te atrevas a lastimarnos». Sin embargo, la escena cambió en un abrir y cerrar de ojos. Manuel, en un acto de desesperación, disparó al aire, el sonido atronando como una explosión en el cúspide de la noche. Un grito desgarrador provenía del exterior, como un eco de horror que se expandía por las calles silenciosas de San Salvador, despertando fantasmas del pasado. La situación era un caos total. Rafael se agachó, sintiendo el frío del suelo azulejado, mientras su mente intentaba procesar la locura que acababa de desatarse. «Llame a la policía», gritó su madre, pero su voz se perdía en la confusión. La tensión surgió del suelo, y un estruendo ensordecedor de puertas derribadas resonó. Había más gente, sombras en la entrada, figuras vestidas de uniforme, con más armas. La habitación se llenó de gritos y órdenes. «¡Suelta el arma!», se escuchó, y entonces Rafael comprendió que estaban todos ahí por algo mucho más oscuro. Sin poder desviarse, Rafael miró a su madre, quien mantenía una expresión de profundo agradecimiento pero espanto. «Mamá, ¿qué hiciste realmente? ¿Por qué estaban ellos aquí?». Ella no podía responder. Todo se desmoronaba, y en ese momento de caos, Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdadera profundidad de la traición y los secretos lo dejaba desamparado. Las luces intermitentes de los coches de policía se reflejaban en las paredes, creando un espectáculo distorsionado de colores que danzaban en la habitación. Pero dentro, todo era un vacío aterrador. ¿Cuál era la verdadera historia? ¿Estaba su madre involucrada en un juego mucho más peligroso que él jamás podría imaginar? Mientras las sombras se tragaban la luz, la pregunta se hacía más nítida que nunca. ¿Qué es lo que realmente había sucedido esa noche de 1962? Y cuando todo pareció desvanecerse, una voz familiar resonó desde la oscuridad. «No puedes huir de lo que eres, Rafael». Y así, en un estremecimiento, Rafael se dio cuenta de que ese eco lo perseguiría por siempre.
La revelación lo golpeó con la fuerza de un trueno. Rafael, atónito, miraba la pantalla, los ojos desorbitados. La imagen de su madre, tan joven, inmersa en la brutalidad de la masacre, lo sacudía como un terremoto. «No puede ser. ¿Qué has hecho?» Su voz apenas era un susurro, pero su corazón retumbaba con la indignación y el dolor. Manuel estaba ahí, su sonrisa torcida revelando algo que Rafael nunca había querido ver, una complicidad peligrosa. «Lo ves, ¿verdad? La verdad duele». Las palabras de Manuel caían pesadas en la atmósfera, y Rafael sintió como si el aire mismo lo abandonara. Su madre, la mujer que le enseñó a amar, a ser humano, históricamente implicada en la muerte y la opresión. «¡Basta!», gritó Rafael, su voz resonando con ferocidad. Pero ya no estaba hablando solo. Miró a su madre, quien temblaba, aún más pálida. «Mamá, ¿cuánto tiempo has estado guardando este secreto?». Ella intentó responder, pero su voz se desvaneció en un llanto ahogado, impotente. No era solo un juego, había más en juego, Rafael. Era sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué costo? Apretó los dientes, sobrepasando el miedo y la confusión. Deseaba gritar, pero también necesitaba entender. La mirada perdida de su madre se transformó en un grito mudo de horror. Y entonces sucedió lo inesperado. En medio del tumulto emocional, un sonido ensordecedor recorrió la habitación. El disparo de una pistola. Rafael se giró instintivamente, el eco resonando en su mente. Allí estaba Manuel, con una pistola desenfundada, apuntando a ellos. «Lo siento, Rafael, pero no puedes saber la verdad. La verdad es una carga que no estás preparado para llevar». Los ojos de su madre se llenaron de terror, y un grito salió de su garganta. Pero ya era demasiado tarde. La mano de Rafael se movió rápidamente, deteniendo. «A Manuel, no, no te atrevas a lastimarnos». Sin embargo, en un acto de desesperación, Manuel disparó al aire, el sonido atronando como una explosión en la cúspide de la noche. Un grito desgarrador provenía del exterior, como un eco de horror que se expandía por las calles silenciosas de San Salvador, despertando fantasmas del pasado. La situación era un caos total. Rafael se agachó, sintiendo el frío del suelo azulejado, mientras su mente intentaba procesar la locura que acababa de desatarse. «Llame a la policía», gritó su madre, pero su voz se perdía en la confusión. La tensión surgió del suelo, y un estruendo ensordecedor de puertas derribadas resonó. Había más gente, sombras en la entrada, figuras vestidas de uniforme, con más armas. La habitación se llenó de gritos y órdenes. «¡Suelta el arma!», se escuchó, y entonces Rafael comprendió que estaban todos ahí por algo mucho más oscuro. Sin poder desviarse, Rafael miró a su madre, quien mantenía una expresión de profundo agradecimiento, pero espanto. «Mamá, ¿qué hiciste realmente? ¿Por qué estaban ellos aquí?». Ella no podía responder. Todo se desmoronaba, y en ese momento de caos, Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdadera profundidad de la traición y los secretos lo dejaba desamparado. Pero justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, la puerta se abrió de par en par y un grupo de hombres con rostros enmascarados irrumpió en la habitación. Rafael sintió que el aire desaparecía. Eran paramilitares, soldados en uniforme que solo había visto en las páginas de un viejo libro de historia. Sus ojos destilaban furia, y una voz resonó: «Deténganse, vienen por todos». Las sombras del pasado se arremolinaban a su alrededor, llevando consigo sus recuerdos, sus lealtades y su futuro. Sin embargo, una de las figuras al frente se apartó del grupo, y para su horror,
Rafael reconoció el rostro de su padre, supuestamente muerto en la guerra. «¿Papá?», susurró, apenas logrando articular la palabra. Todo se volvió confuso. Su padre, el héroe de su niñez, estaba allí, envuelto en una realidad que nunca imaginó. La sala se congeló en un instante, y su madre lo miró con una mezcla de miedo y resignación. «Eso no es todo, Rafael», dijo su madre en un hilo de voz. «Hay verdades más grandes que esta noche, y secretos que nunca debí guardar». Y así, la pregunta quedó flotando en el aire tenso. ¿Quién realmente era su padre? ¿Y qué papel había jugado en la masacre? Pasado estaba resurgiendo de una manera que desbarataba todo lo que creía saber, dejando a Rafael en un precipicio del que no podía retroceder. Las luces intermitentes de los coches de policía se reflejaban en la pared, creando un espectáculo distorsionado de colores que danzaban en la habitación. La multitud afuera crecía, voces elevándose sobre el caos. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba, y en el centro de todo había preguntas aún más aterradoras. ¿En quién podía confiar ahora? ¿Qué otras verdades sombrías estaban ocultas esperando salir a la luz? La llegada de su padre había cambiado todo, y la distancia entre la esperanza y la desesperación se tornaba cada vez más pequeña. Rafael sentía que el aire se volvía denso, cargado de secretos antiguos. Miró a su padre a los ojos, buscando respuestas, pero lo que vio fue confusión, miedo. «Papá, ¿cómo es posible? Esa no era la imagen que tenía de su padre, el héroe que había idealizado durante años». Todo lo que sabía temblaba en su interior. Manuel, todavía con la pistola en mano, observaba la escena como un depredador acechando a su presa. «¿Esto es lo que querías, Rafael? La verdad siempre llega, pero a veces es mejor dejar las cosas en el pasado». «¡Cállate!», Rafael gritó, un grito que se alzó por encima del caos reinante. La mirada de su madre lo atravesó, llena de temor y una profunda tristeza. «Rafael, no es lo que piensas». De repente, el sonido del estallido de cristales quebrándose interrumpió las palabras de su madre. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación. Eran los verdaderos verdugos de la noche, y su presencia transformó el aire en un campo de batalla. Las sombras danzaban con movimientos frenéticos, mientras la agitación crecía en la habitación. «Suelten a ese hombre», ordenó uno de los enmascarados, su voz resonando como un trueno. Rafael sintió el pánico alza en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Manuel, apretando la pistola, mostró una mueca de satisfacción. Todo estaba planeado. «Este es el final para todos ustedes». Rafael se volvió hacia su padre, una figura que había comenzado a entender como un extraño. «Dime que no estás con ellos. ¿Qué has hecho, papá?». El dolor incrustado en esta pregunta retumbaba en las paredes. Su padre bajó la mirada. La pena lo envolvía. En su rostro se dibujaban secretos que dolían más que cualquier balazo. «Hubo cosas que no te conté». La voz de su padre temblaba, como un niño perdido en un mundo hostil. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar más palabras, el sonido de botas resonando en el pasillo atrajo la atención de todos. Rafael respiró hondo. Ahora o nunca. En un acto de desesperación, se lanzó hacia su madre. «Mamá, necesitamos salir de aquí». Las luces de la policía brillaban a través de las ventanas, pero el peligro era inmediato. ¿Podrían escapar antes de que todo se convirtiera en un caos? La tensión se cortaba en el aire. Su madre, aún temblando, apenas podía reaccionar. Manuel miró a Rafael, una chispa en sus ojos oscuros. «Ya no hay escape. Te has metido demasiado en esto».
De repente, un disparo resonó en la habitación. Rafael sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo en él gritaba. El eco del disparo hizo que su corazón se detuviera un segundo. «¡Mamá!», gritó mientras se lanzaba hacia ella. El mundo pareció detenerse. El polvo levantado por la bala cubrió el aire, y cuando limpió sus ojos, vio lo que nunca podría haber imaginado. Su madre se cayó al suelo. El instante se volvió irremediable. El miedo le atravesaba el pecho, el dolor desgarrante de perderla incluso antes de haber encontrado la verdad. «¡No!», gritó Rafael, pero ya era tarde. Las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de él. La confusión se convirtió en desesperación. Manuel retrocedió levemente. Una sombra pasó por su rostro. «No debí dejarte entrar, Rafael». Mientras Rafael se precipitaba hacia su madre caída, encontró algo en su bolsillo. Un pequeño diario, su nombre entrelazado con garabatos, una vida que nunca conoció. «¿Qué significa esto?». Su voz era un susurro asustado mientras comenzaba a hojear las páginas. Las palabras danzaban allí, como su vida entera había estado construida sobre un engaño. Se levantó tan rápido como pudo. La ira lo recorrió. «Maldito seas, Manuel. Maldito seas por hacer esto». Rafael sintió que la historia de su familia ya no era suya. Las luces azules y rojas de la policía iluminaban la habitación, pero su espíritu se sumía en un túnel oscuro. La tensión había hablado, y las sombras del pasado se acercaban, mientras sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. En ese momento, un nuevo sonido, un rugido de motores, retumbó. Rafael se giró hacia la ventana. El horror se apoderó de él. Un camión negro se detuvo frente a su casa. La figura de su padre lo observaba, encadenando palabras que nunca alcanzaron a salir. «No puedes escapar de la verdad, Rafael», gritó su padre. Esa revelación pendía en el aire, como una espada de Damocles, mientras la locura se desataba en su mundo. La noche todavía no había terminado, y la lluvia de secretos estaba a punto de comenzar. Rafael sentía que el aire se volvía denso, cargado de secretos antiguos. Miró a su padre a los ojos, buscando respuestas, pero lo que vio fue confusión, miedo. «Papá, ¿cómo es posible?». Esa no era la imagen que tenía de su padre, el héroe que había idealizado durante años. Todo lo que sabía temblaba en su interior. Manuel, todavía con la pistola en mano, observaba la escena como un depredador acechando a su presa. «¿Esto es lo que querías, Rafael? La verdad siempre llega, pero a veces es mejor dejar las cosas en el pasado». «¡Cállate!», Rafael gritó, un grito que se alzó por encima del caos reinante. La mirada de su madre lo atravesó, llena de temor y una profunda tristeza. «Rafael, no es lo que piensas». De repente el sonido del estallido de cristales quebrándose interrumpió las palabras de su madre. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación. Eran los verdaderos verdugos de la noche, y su presencia transformó el aire en un campo de batalla. Las sombras danzaban con movimientos frenéticos, mientras la agitación crecía en la habitación. «Suelten a ese hombre», ordenó uno de los enmascarados, su voz resonando como un trueno. Rafael sintió el pánico alzarse en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Manuel, apretando la pistola, mostró una mueca de satisfacción. «Todo estaba planeado. Este es el final para todos ustedes». Rafael se volvió hacia su padre, una figura que había comenzado a entender como un extraño. «Dime que no estás con ellos». «¿Qué has hecho, papá?». El dolor incrustado en esta pregunta retumbaba en las paredes. Su padre bajó la mirada. La pena lo envolvía. En su rostro se dibujaban secretos que dolían más que cualquier balazo. «Hubo cosas que no te conté.
La voz de su padre temblaba, como un niño perdido en un mundo hostil. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar más palabras, el sonido de botas resonando en el pasillo atrajo la atención de todos. Rafael respiró hondo. Ahora o nunca. En un acto de desesperación, se lanzó hacia su madre. «Mamá, necesitamos salir de aquí». Las luces de la policía brillaban a través de las ventanas, pero el peligro era inmediato. ¿Podrían escapar antes de que todo se convirtiera en un caos? La tensión se cortaba en el aire. Su madre, aún temblando, apenas podía reaccionar. Manuel miró a Rafael, una chispa en sus ojos oscuros. «Ya no hay escape. Te has metido demasiado en esto». De repente, un disparo resonó en la habitación. Rafael sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo en él gritaba. El eco del disparo hizo que su corazón se detuviera un segundo. «Mamá», gritó mientras se lanzaba hacia ella. El mundo pareció detenerse. El polvo levantado por la bala cubrió el aire, y cuando limpió sus ojos, vio lo que nunca podría haber imaginado. Su madre se cayó al suelo. El instante se volvió irremediable. El miedo le atravesaba el pecho. El dolor desgarrante de perderla, incluso antes de haber encontrado la verdad. «No», gritó Rafael, pero ya era tarde. Las sombras comenzaban a cerrarse alrededor de él. La confusión se convirtió en desesperación. Manuel retrocedió levemente. Una sombra pasó por su rostro. «No debí dejarte entrar, Rafael». Mientras Rafael se precipitaba hacia su madre caída, encontró algo en su bolsillo. Un pequeño diario, su nombre entrelazado con garabatos, una vida que nunca conoció. «¿Qué significa esto?». Su voz era un susurro asustado mientras comenzaba a hojear las páginas. Las palabras danzaban allí, pero la última hoja quedó revelada. Una foto de su madre, un rostro conocido, pero junto a un hombre que no reconocía. Su padre. «Esto es imposible», murmuró, sintiendo el mundo girar a su alrededor. De repente, todo estalló. Su padre, el héroe, no era quien decía ser. Manuel se rió, un sonido gélido. «¿Te sorprende saber que tu padre era el verdadero líder detrás de la masacre? Y ahora tú estás en medio de todo esto». Rafael sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había creído se desmoronaba lentamente. ¿Su padre era el villano en su propia historia? Las luces intermitentes de los coches de policía se reflejaban en la pared, creando un espectáculo distorsionado de colores que danzaban en la habitación. La multitud afuera crecía, voces elevándose sobre el caos. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba y en el centro de todo había preguntas aún más aterradoras. ¿En quién podía confiar ahora? ¿Qué otras verdades sombrías estaban ocultas esperando salir a la luz? Su mente estaba en un torbellino. La revelación de que su padre era parte del horror que había buscado entender lo golpeó con la fuerza de un trueno. Nunca habría imaginado que la traición podía venir de donde menos lo esperaba. Mientras caía en la confusión de esos pensamientos, un nuevo disparo resonó. Esta vez, no fue de Manuel. Una ráfaga de fuego estalló desde la ventana, rompiendo el vidrio y llenando la habitación de fragmentos. Rafael se lanzó al suelo, sus instintos de supervivencia emergiendo. ¿Qué demonios estaba pasando? El caos reinaba, pero él sabía que debía levantarse. Esa noche las sombras del pasado estaban vivas, y la verdad más oscura aún estaba por revelarse. En un desenfreno de adrenalina, se dio cuenta. Debía descubrir la verdad a cualquier costo, antes de que fuera demasiado tarde. Rafael sentía que el aire se volvía denso, cargado de secretos antiguos. Miró a su padre a los ojos, buscando respuestas, pero lo que vio fue confusión, miedo.
Papá, ¿cómo es posible? No era la imagen que tenía de su padre, el héroe que había idealizado durante años. Todo lo que sabía temblaba en su interior. Manuel, todavía, con la pistola en mano, observaba la escena como un depredador acechando a su presa. ¿Esto es lo que querías, Rafael? La verdad siempre llega, pero a veces es mejor dejar las cosas en el pasado. ¡Cállate!, Rafael gritó, un grito que se alzó por encima del caos reinante. La mirada de su madre lo atravesó, llena de temor y una profunda tristeza. Rafael, no es lo que piensas. De repente, el sonido del estallido de cristales quebrándose interrumpió las palabras de su madre. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación. Eran los verdaderos verdugos de la noche, y su presencia transformó el aire en un campo de batalla. Las sombras danzaban con movimientos frenéticos, mientras la agitación crecía en la habitación. «Suelten a ese hombre», ordenó uno de los enmascarados, su voz resonando como un trueno. Rafael sintió el pánico alzarse en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Manuel, apretando la pistola, mostró una mueca de satisfacción. Todo estaba planeado. Este es el final para todos ustedes. Rafael se volvió hacia su padre, una figura que había comenzado a entender como un extraño. Dime que no estás con ellos. ¿Qué has hecho, papá? El dolor incrustado en esta pregunta retumbaba en las paredes. Su padre bajó la mirada. La pena lo envolvía. En su rostro se dibujaban secretos que dolían más que cualquier balazo. Hubo cosas que no te conté. La voz de su padre temblaba, como un niño perdido en un mundo hostil. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar más palabras, el sonido de botas resonando en el pasillo atrajo la atención de todos. Rafael respiró hondo. Ahora o nunca. En un acto de desesperación se lanzó hacia su madre. «Mamá, necesitamos salir de aquí». Las luces de la policía brillaban a través de las ventanas, pero el peligro era inmediato. ¿Podrían escapar antes de que todo se convirtiera en un caos? La tensión se cortaba en el aire. Su madre, aún temblando, apenas podía reaccionar. Manuel miró a Rafael, una chispa en sus ojos oscuros. «Ya no hay escape. Te has metido demasiado en esto». De repente, un disparo resonó en la habitación. Rafael sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo en él gritaba. El eco del disparo hizo que su corazón se detuviera un segundo. «Mamá», gritó mientras se lanzaba hacia ella. El mundo pareció detenerse. El polvo levantado por la bala cubrió el aire, y cuando limpió sus ojos, vio lo que nunca podría haber imaginado. Su madre se cayó al suelo. El instante se volvió irremediable. El miedo le atravesaba el pecho, el dolor desgarrante de perderla incluso antes de haber encontrado la verdad. «No», gritó Rafael, pero ya era tarde. Las sombras comenzaban a cerrarse alrededor de él. La confusión se convirtió en desesperación. Manuel retrocedió levemente. Una sombra pasó por su rostro. «No debí dejarte entrar, Rafael». Mientras Rafael se precipitaba hacia su madre caída, encontró algo en su bolsillo, un pequeño diario, su nombre entrelazado con garabatos, una vida que nunca conoció. «¿Qué significa esto?». Su voz era un susurro asustado, mientras comenzaba a hojear las páginas. Las palabras danzaban allí, pero la última hoja quedó revelada, una foto de su madre, un rostro conocido, pero junto a un hombre que no reconocía, su padre. «Esto es imposible», murmuró, sintiendo el mundo girar a su alrededor. De repente, todo estalló. Su padre, el héroe, no era quien decía ser. Manuel se rió, un sonido gélido. «¿Te sorprende saber que tu padre era el verdadero líder detrás de la masacre? Y ahora tú estás en medio de todo esto». Rafael sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había creído se desmoronaba lentamente. «No,
Tú no puedes ser. Su voz temblaba, pero Manuel continuó, su rostro macabro en una sonrisa. Todo esto fue un juego, Rafael, y tú eras solo una pieza más. La masacre, los secretos, todo te involucra más de lo que imaginas. El mundo a su alrededor se desmoronaba. Las luces intermitentes de la policía iluminaban la habitación, creando un espectáculo distorsionado. La multitud afuera crecía, voces elevándose sobre el caos. Pero lo que más resonaba en la cabeza de Rafael era la revelación de Manuel. Su padre realmente había sido el instigador de un horror que había ensuciado sus manos y las de su propia madre. Rafael sintió que el suelo se movía. En medio de esa confusión, algo frío tocó su piel, la mano de su madre. «Rafael», murmuró, su voz apenas un hilo. «Entiende, él está manipulando todo». En ese momento de caos, un grito desgarrador llenó la habitación. No era Manuel ni su madre. Era un agente de policía que había sido abatido en el más inesperado de los giros. Rafael sintió que el aire se le escapaba. De pronto, el sonido de una explosión resonó fuera, sacudiendo el edificio. La entrada principal se desplomó, creando un estruendo ensordecedor. «Todos al suelo», gritó alguien. Pero ya era demasiado tarde. La habitación estaba en llamas, el fuego comenzando a consumirlo todo. Rafael miró a su alrededor, la desesperación anidando en su pecho. «Tenemos que irnos, ahora», gritó, intentando levantar a su madre. Pero ella apenas podía pararse. El tiempo se estaba agotando. La verdad se desvanecía en el humo. Y en medio del caos, la imagen de su padre, manchada de sangre y delirio, aparecía en su mente. ¿Qué hacían juntos? ¿Por qué estaba todo enmarañado? Una sombra oscura se dibujaba sobre su futuro mientras la habitación se iluminaba con llamas. «Rafael», gritó su madre, y él sintió un grito desgarrador en su pecho. La culpa lo asfixiaba. ¿Qué pasaría ahora? Una calcificación de miedos se apoderó de él. La verdad siempre duele, pero la mentira era un fuego que devoraba más que su historia. El tiempo se detuvo durante un breve instante en el que solo había caos y llamas. «¿Qué tengo que hacer?», pensó. Todo lo que conocía estaba a punto de desvanecerse. ¿Podría salvar a su madre y descubrir la verdad? ¿O estaba destinado a perder todo lo que amaba por las sombras del pasado? Rafael sentía que el aire se volvía denso, cargado de secretos antiguos. Miró a su padre a los ojos, buscando respuestas, pero lo que vio fue confusión, miedo. «Papá, ¿cómo es posible? Esa no era la imagen que tenía de su padre, el héroe que había idealizado durante años». Todo lo que sabía temblaba en su interior. Manuel, todavía con la pistola en mano, observaba la escena como un depredador acechando a su presa. «¿Esto es lo que querías, Rafael? La verdad siempre llega, pero a veces es mejor dejar las cosas en el pasado». «¡Cállate!», Rafael gritó. Un grito que se alzó por encima del caos reinante. La mirada de su madre lo atravesó, llena de temor y una profunda tristeza. «Rafael, no es lo que piensas». De repente, el sonido del estallido de cristales quebrándose interrumpió las palabras de su madre. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación. Eran los verdaderos verdugos de la noche, y su presencia transformó el aire en un campo de batalla. Las sombras danzaban con movimientos frenéticos, mientras la agitación crecía en la habitación. «Suelten a ese hombre», ordenó uno de los enmascarados, su voz resonando como un trueno. Rafael sintió el pánico alzarse en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Manuel, apretando la pistola, mostró una mueca de satisfacción. «Todo estaba planeado. Este es el final para todos ustedes». Rafael se volvió hacia su padre, una figura que había comenzado a entender como un extraño.
Dime que no estás con ellos. ¿Qué has hecho, papá? El dolor incrustado en esta pregunta retumbaba en las paredes. Su padre bajó la mirada. La pena lo envolvía. En su rostro se dibujaban secretos que dolían más que cualquier balazo. Hubo cosas que no te conté. La voz de su padre temblaba, como un niño perdido en un mundo hostil. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar más palabras, el sonido de botas resonando en el pasillo atrajo la atención de todos. Rafael respiró hondo. Ahora o nunca. En un acto de desesperación, se lanzó hacia su madre. «Mamá, necesitamos salir de aquí». Las luces de la policía brillaban a través de las ventanas. Pero el peligro era inmediato. ¿Podrían escapar antes de que todo se convirtiera en un caos? La tensión se cortaba en el aire. Su madre, aún temblando, apenas podía reaccionar. Manuel miró a Rafael, una chispa en sus ojos oscuros. «Ya no hay escape. Te has metido demasiado en esto». De repente, un disparo resonó en la habitación. Rafael sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo en él gritaba. El eco del disparo hizo que su corazón se detuviera un segundo. «¡Mamá!», gritó mientras se lanzaba hacia ella. El mundo pareció detenerse. El polvo levantado por la bala cubrió el aire, y cuando limpió sus ojos, vio lo que nunca podría haber imaginado. Su madre se cayó al suelo. El instante se volvió irremediable. El miedo le atravesaba el pecho, el dolor desgarrante de perderla incluso antes de haber encontrado la verdad. «No», gritó Rafael, pero ya era tarde. Las sombras comenzaban a cerrarse. Alrededor de él, la confusión se convirtió en desesperación. Manuel retrocedió levemente. Una sombra pasó por su rostro. «No debí dejarte entrar, Rafael». Mientras Rafael se precipitaba hacia su madre caída, encontró algo en su bolsillo. Un pequeño diario, su nombre entrelazado con garabatos. Una vida que nunca conoció. «¿Qué significa esto?». Su voz era un susurro asustado, mientras comenzaba a hojear las páginas. Las palabras danzaban allí, pero la última hoja quedó revelada. Una foto de su madre, un rostro conocido, pero junto a un hombre que no reconocía. Su padre. «Esto es imposible», murmuró, sintiendo el mundo girar a su alrededor. En ese instante, un sonido inesperado resonó desde la entrada. Una explosión repentina sacudió el lugar, haciendo vibrar las paredes. Rafael, atrapado entre el miedo y la confusión, apenas pudo reaccionar. El aire estalló en gritos. Las sombras danzaban con frenética violencia mientras los hombres enmascarados titubearon. De esa nube de humo y caos, una figura emergió. Una mujer de rostro familiar, con una mirada decidida. «Rafael, aléjate de ellos», gritó, haciendo eco de alguna protección en su voz. Pero no era solo la mujer. Su madre, en un giro impredecible, se puso de pie, el pánico y la agilidad de su juventud radiando en una nueva luz. «Espera, no dispares», ordenó a los hombres. Rafael se detuvo, atónito. ¿Qué significaba eso? «Mamá, ¿tú conoces a esta mujer?». Las palabras se deslizaban de sus labios, pero el caos envolvía su mente. «Están aquí por mí, no te acerques», dijo su madre, su voz ahora firme. La figura de la mujer se aclaró. Era la amiga de su infancia, que había desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Y Rafael no podía comprender. «¿Tú estás involucrada? ¿Qué es lo que pasa?». Y luego, en un giro desgarrador, la mujer reveló una verdad devastadora. «Soy tu hermana, Rafael. Somos parte de un plan mucho más grande, uno que tiene raíces en la masacre y en las acciones de nuestro padre y tu madre». Rafael sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Las piezas encajaban, pero encajaban mal. «¿Qué? ¿Cómo es esto posible?». Mientras la confusión estallaba a su alrededor, los hombres enmascarados se volvieron hacia el sonido de la revelación.
Una mezcla de sorpresa y amenazas flotaba en el ambiente. El caos había tomado un nuevo rumbo, y Rafael se dio cuenta de que cada respuesta que encontró solo abrió más preguntas. Su madre, el verdadero papel de su padre, los secretos enterrados, todo. Giraba y giraba en su mente. «Rafael, escúchame», pidió su madre. Pero el ruido crecía. Un nuevo disparo resonó y la confusión se disparó. Las luces de la policía seguían brillando en el exterior, pero dentro, todos estaban a punto de estallar en un infierno de preguntas y revelaciones. «El tiempo se acaba», volvió a insistir su madre. Con su hermana a su lado, la verdad pesada y oscura emergía. Estaban atrapados en el centro del huracán. Rafael sabía que debía tomar una decisión, pero ¿en quién confiar? Mientras las sombras se cerraban, un eco reverberó en su mente. ¿Quiénes eran realmente ellos en esta historia? La noche no había terminado y el caos apenas comenzaba. Rafael sentía que el aire se volvía denso, cargado de secretos antiguos. Miró a su padre a los ojos, buscando respuestas, pero lo que vio fue confusión, miedo. «Papá, ¿cómo es posible?». Esa no era la imagen que tenía de su padre, el héroe que había idealizado durante años. Todo lo que sabía temblaba en su interior. Manuel, todavía con la pistola en mano, observaba la escena como un depredador acechando a su presa. «¿Esto es lo que querías, Rafael? La verdad siempre llega, pero a veces es mejor dejar las cosas en el pasado». «¡Cállate!», Rafael gritó, un grito que se alzó por encima del caos reinante. La mirada de su madre lo atravesó, llena de temor y una profunda tristeza. «Rafael, no es lo que piensas». De repente, el sonido del estallido de cristales quebrándose interrumpió las palabras de su madre. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación. Eran los verdaderos verdugos de la noche, y su presencia transformó el aire en un campo de batalla. Las sombras danzaban con movimientos frenéticos, mientras la agitación crecía en la habitación. «Suelten a ese hombre», ordenó uno de los enmascarados, su voz resonando como un trueno. Rafael sintió el pánico alzarse en su pecho. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Manuel, apretando la pistola, mostró una mueca de satisfacción. Todo estaba planeado. «Este es el final para todos ustedes». Rafael se volvió hacia su padre, una figura que había comenzado a entender como un extraño. «Dime que no estás con ellos». «¿Qué has hecho, papá?». El dolor incrustado en esta pregunta retumbaba en las paredes. Su padre bajó la mirada. La pena lo envolvía. En su rostro se dibujaban secretos que volían más que cualquier balazo. «Hubo cosas que no te conté». La voz de su padre temblaba, como un niño perdido en un mundo hostil. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar más palabras, el sonido de botas resonando en el pasillo atrajo la atención de todos. Rafael respiró hondo. Ahora o nunca. En un acto de desesperación, se lanzó hacia su madre. «Mamá, necesitamos salir de aquí». Las luces de la policía brillaban a través de las ventanas, pero el peligro era inmediato. ¿Podrían escapar antes de que todo se convirtiera en un caos? La tensión se cortaba en el aire. Su madre, aún temblando, apenas podía reaccionar. Manuel miró a Rafael, una chispa en sus ojos oscuros. «Ya no hay escape. Te has metido demasiado en esto». De repente, un disparo resonó en la habitación. Rafael sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo en él gritaba. El eco del disparo hizo que su corazón se detuviera un segundo. «¡Mamá!», gritó mientras se lanzaba hacia ella. El mundo pareció detenerse. El polvo levantado por la bala cubrió el aire.
y cuando limpió sus ojos, vio lo que nunca podría haber imaginado. Su madre se cayó al suelo. El instante se volvió irremediable. El miedo le atravesaba el pecho, el dolor desgarrante de perderla, incluso antes de haber encontrado la verdad. «¡No!», gritó Rafael. Pero ya era tarde. Las sombras comenzaban a cerrarse alrededor de él. La confusión se convirtió en desesperación. Manuel retrocedió levemente. Una sombra pasó por su rostro. «No debí dejarte entrar, Rafael». Mientras Rafael se precipitaba hacia su madre caída, encontró algo en su bolsillo. Un pequeño diario, su nombre entrelazado con garabatos. Una vida que nunca conoció. «¿Qué significa esto?». Su voz era un susurro asustado mientras comenzaba a hojearlas. Páginas. Las palabras danzaban allí. Pero la última hoja quedó revelada. Una foto de su madre, un rostro conocido, pero junto a un hombre que no reconocía. Su padre. «Esto es imposible», murmuró, sintiendo el mundo girar a su alrededor. En ese instante, un sonido inesperado resonó desde la entrada. Una explosión repentina sacudió el lugar, haciendo vibrar las paredes. Rafael, atrapado entre el miedo y la confusión, apenas pudo reaccionar. El aire estalló en gritos, las sombras danzaban con frenética violencia, mientras los hombres enmascarados titubearon. De esa nube de humo y caos, una figura emergió. Una mujer de rostro familiar, con una mirada decidida. «Rafael, aléjate de ellos», gritó, haciendo eco de alguna protección en su voz. Pero no era solo la mujer. Su madre, en un giro impredecible, se puso de pie, el pánico y la agilidad de su juventud radiando en una nueva luz. «Espera, no dispares», ordenó a los hombres. Rafael se detuvo, atónito. ¿Qué significaba eso? «Mamá, ¿tú conoces a esta mujer?». Las palabras se deslizaban de sus labios, pero el caos envolvía su mente. «Están aquí por mí, no te acerques», dijo su madre, su voz ahora firme. La figura de la mujer se aclaró. Era la amiga de su infancia, que había desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Y Rafael no podía comprender. «¿Tú estás involucrada? ¿Qué es lo que pasa?». Y luego, en un giro desgarrador, la mujer reveló una verdad devastadora. «Soy tu hermana, Rafael. Somos parte de un plan mucho más grande, uno que tiene raíces en la masacre y en las acciones de nuestro padre y tu madre». Rafael sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Las piezas encajaban, pero encajaban mal. «¿Qué? ¿Cómo es esto posible?». Mientras la confusión estallaba a su alrededor, los hombres enmascarados se volvieron hacia el sonido de la revelación. Una mezcla de sorpresa y amenazas flotaba en el ambiente. El caos había tomado un nuevo rumbo, y Rafael se dio cuenta de que cada respuesta que encontró solo abrió más preguntas. Su madre, el verdadero papel de su padre, los secretos enterrados. Todo giraba y giraba en su mente. «Rafael, escúchame», pidió su madre. Pero el ruido crecía. Un nuevo disparo resonó, y la confusión se disparó. Las luces de la policía seguían brillando en el exterior. Pero dentro, todos estaban a punto de estallar en un infierno de preguntas y revelaciones. «El tiempo se acaba», volvió a insistir su madre. Con su hermana a su lado, la verdad pesada y oscura emergía. Estaban atrapados en el centro del huracán. Rafael sabía que debía tomar una decisión. Pero ¿en quién confiar? Mientras las sombras se cerraban, un eco reverberó en su mente. ¿Quiénes eran realmente ellos en esta historia? La noche no había terminado, y el caos apenas comenzaba. Rafael sentía que el aire se volvía denso, cargado de secretos antiguos. Miró a su padre, buscando respuestas, pero lo que vio fue confusión en sus ojos. «Papá, ¿cómo es posible? Esta no es la imagen que tenía de ti, el héroe que idealicé durante tantos años. Todo lo que sabía se desmoronaba ante mí».
Manuel, con la pistola aún en mano, observaba la escena como un depredador. ¿Esto es lo que querías, Rafael? La verdad siempre llega, pero a veces es mejor dejar las cosas en el pasado. ¡Cállate!, Rafael gritó, su voz resonando con fuerza. La mirada de su madre lo atravesó, llena de temor y tristeza. Rafael, no es lo que piensas, intentó explicar, pero el caos se volvía cada vez más insostenible. El sonido del estallido de cristales quebrándose interrumpió su madre. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación. Eran los verdaderos verdugos de la noche, y su presencia transformó la atmósfera en un campo de batalla. Las sombras danzaban frenéticamente, mientras la tensión crecía. «¡Suelten a ese hombre!», ordenó uno de los enmascarados con voz autoritaria. Rafael, en su interior, sentía cómo el pánico se apoderaba de él. «¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí?». Manuel, apretando la pistola, mostró una sonrisa de satisfacción. Todo estaba planeado. Este es el final para todos ustedes. Rafael se volvió hacia su padre, buscando alguna señal de esperanza. «Dime que no estás con ellos. ¿Qué has hecho, papá?». El dolor de su desesperación resonaba en el aire, pero su padre bajó la mirada. Su pena y confusión eran palpables. «Hubo cosas que no te conté», comenzó a decir con voz temblorosa. De repente, un estruendo proveniente de la entrada interrumpió al padre. Un ruido ensordecedor sacudió el lugar. En medio del vorágine, todo se congeló un instante. Rafael sintió que el suelo temblaba. «¡Todos a cubierto!», gritó uno de los hombres enmascarados, y en ese instante se escuchó un disparo. Rafael no pudo pensar. Un fogonazo iluminó la habitación. En una fracción de segundo, la figura de su madre caía al suelo, y el horror inundó el corazón de Rafael. «¡No!», gritó, pero el caos lo envolvía. La piedad que sentía lo aplastaba. Se lanzó hacia ella, el pequeño diario todavía en sus manos, preguntándose si había sido el último rayo de luz en su vida. En medio de la confusión, su hermana se abalanzó hacia ellos, intentando arrastrar a su madre. Pero en ese momento dramático, un nuevo sonido resonó. Un grito desgarrador provenía del exterior. Rafael se detuvo. El mundo a su alrededor se volvió de otro color. Entonces, una segunda explosión retumbó fuera de la casa, haciendo temblar las paredes. El polvo se levantó y las sombras se hicieron más profundas. La puerta principal voló por los aires, y un grupo de hombres disfrazados de policías entró en la habitación. «¡Alto! ¡Suelten esas armas!», gritaron, apuntando con sus escopetas. Rafael sintió que el aire se les escapaba. «¿De qué lado están?», preguntó, una mezcla de miedo e incredulidad en su voz. Todo se desmoronaba. La figura de su madre caía, y en un instante de claridad, Rafael vio que ella sonreía mientras bajaba la cabeza. «No debes preocuparnos, hijo», dijo con voz débil. El tumulto caótico alrededor se convirtió en un eco lejano. La verdad empezaba a destellar. «Rafael, tu padre y yo hemos jugado un juego mucho más peligroso». Los ojos de su hermana se llenaron de lágrimas. «No somos quienes crees, Rafael. Hay un secreto aún más oscuro». Rafael sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¡Qué verdad! El suelo temblaba bajo sus pies, y en su mente la desesperación lo ahogaba. El dolor de la traición, de perder la fe en sus propios padres, lo envolvía en un frío helado. Y entonces, mientras todos se movían, la imagen de su hermana se formó en un reflejo desconocido. «Soy más que tu hermana», dijo en un susurro casi inaudible. «Soy parte del plan. Nuestra familia fue creada para un propósito mayor». La amargura y la confusión se adueñaron de su pecho. Rafael retrocedió, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. El aire se volvió aún más pesado. «¿Qué has hecho, mamá?», preguntó.
Su voz se rompió al abordar el misterio que envolvía a su familia y sus propios orígenes. ¿Quiénes somos realmente? La pregunta quedó flotando en el aire, una bomba de tiempo, mientras las sombras llenaban la habitación y los hombres policías rodeaban el lugar. Y todo parecía estar a punto de volar en 1000 pedazos. El caos reinaba, pero lo peor estaba por llegar. La confusión se convertía en horror, y Rafael sintió que su vida se convertía en cenizas.